tu programa El Encuentro, donde salimos al encuentro de un Dios todopoderoso, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor, un Dios de bondad y misericordia, un Dios que salva, un Dios que sana y un Dios que liberta, un Dios sobrenatural. La semana pasada continuamos con el libro de Segundo de Reyes en su capítulo 4 y hablamos de la construcción de un pequeño aposento, donde una mujer, la tsunamita, bendijo la vida de un hombre de Dios, específicamente al profeta Eliseo, y obtuvo recompensa y la bendición sobre la esterilidad y sobre la muerte. El capítulo 4 es un capítulo cargado de encuentros del poder de Dios y su obra milagrosa. Vemos a un varón de Dios y al profeta Eliseo en el contexto de este capítulo operando con un poder sobrenatural, entregando doble porción de su ministerio al pueblo de Dios y allí describiendo a ese profeta y a sus 5 milagros que se ven reflejados en el capítulo 4. Hoy vamos a culminar el capítulo 4 desde el capítulo del libro de Segundo de Reyes en sus versículos 38 al 44. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy una vez más colocamos, Señor, este programa delante de ti. Pedimos, Dios del cielo, Dios Todopoderoso, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor de la gloria, hablando por medio de mí y que sea tu palabra causando un efecto transformador y que cause en nuestros corazones un cambio y nos permita ser lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y lleve nuestros caminos a camino de bien y a camino de rectitud. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y vamos a desarrollar lo que queda en la última parte del capítulo 4 de Segundo de Reyes, y vemos que en su versículo 38 Eliseo dice la palabra que volvió a llegar. Y en el inicio de este pasaje vemos palabras importantes. Volvió a Gilgal, donde había una grande hambre en la tierra, y estaban ¿quién? Los hijos de los profetas. Y el profeta dijo: pon una olla grande y haz potaje. En el inicio de este pasaje no solo vemos la palabra importante volvió, sino que había gran hambre, había una olla grande y había un potaje. Hay 4 características en ese versículo. Y la palabra volvió, el significado básico del verbo es volver al punto de partida. Y así fue. El profeta Eliseo regresó o volvió al lugar donde comenzó su camino con el profeta Elías. Recuerda los pasos antes que Elías fue arrebatado. Él caminó antes de su doble porción, el profeta Eliseo. ¿Con quién? Fueron a Gilgal, fueron a Betel, a Jordán, y Eliseo allí había vuelto a ese lugar de punto de partida que me imagino que le traía muchísimos recuerdos, pero a su vez le traía recuerdos no solo de su tiempo con el profeta Eliseo,
sino del lugar donde Dios lo sacó y el lugar a donde el Señor lo había posicionado. Hay algo que se llama en nuestras vidas el territorio conquistado. Nosotros tenemos autoridad en los lugares que hemos conquistado. Y es allí donde podemos bendecir a otros y delegar autoridad en ese territorio. Es decir, nosotros nos vamos desde lo simple a lo complejo. Si usted y yo nos hemos equivocado muchas veces haciendo un pastel y continuamos perseverando hasta lograr el pastel correcto, a esto se le llama territorio conquistado. Si usted se divorció y vivió un proceso de profunda búsqueda de aprendizaje y santificación, eso sería para usted ¿un qué? Un territorio conquistado. Si usted, como a José, lo traicionaron sus hermanos y usted los perdonó, eso se llama para usted un territorio conquistado. Si usted fue engañado y aprendió las técnicas que usaron para engañarlos, para tener el discernimiento espiritual para que no le vuelva a suceder, eso se llama para usted un territorio conquistado. Y en algún momento va a regresar a ese lugar, no siendo el mismo, va a volver en autoridad y va a bendecir a otros. Es decir, usted va a entregar, o usted y yo vamos a entregar de gracia por lo que gracia hemos recibido, y nuestra vida y nuestras experiencias cobran sentido cuando la ponemos, ¿dónde? Por obra y por servicio en el reino de Dios. Yo veo con dolor cuando Dios saca a alguien de un proceso y le da las herramientas para salir de allí y conquistar ese territorio. Y cuando otra persona está viviendo el mismo proceso, llámese hacer el pastel, llámese hacer el divorcio o llámese un divorcio, actúan desde la esquina de la destrucción, desde una esquina de ego, desde una esquina de juicio, y no como un territorio conquistado para sí mismo y para bendecir la vida de otro. Es decir, la conquista, al conquistar el perdón y la misericordia de Dios, nosotros tenemos que aceptarlo nosotros, no solo para nosotros. Dios le da oportunidades de perdón y de misericordia a todo el que se acerca. Y nosotros tenemos que tener la madurez de entender que si Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, también va a perdonar la de otros. Ejemplo, también he visto esas mujeres con matrimonios restaurados o se vuelven a casar, hombres o mujeres, y andan en juicio y lanzando oprobio, deshonra y afrenta a mujeres o a hombres que están en el mismo proceso que ellos estuvieron un día en ese lugar de hambre, en ese lugar del hambre del alma o en ese dolor o en esa necesidad, y lo juzgan. Entonces ahora te pregunto, ¿qué hay si no hubiésemos tenido la oportunidad de ser levantado o de ser levantada? Es la misma oportunidad que Dios está ofreciendo a otros. Y que después de esa oportunidad viene que la restauración y una nueva oportunidad y viene la vida. Y aquí vemos al profeta Eliseo devolviéndose a su lugar de origen. ¿Para qué? Para que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hombres y mujeres de Dios, reconocen el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas y la derramamos en otros. Y así que nos posicionamos para que nuestra vida sea un testimonio. Y ahí estaba el profeta Eliseo en ese lugar, en Gilgal. ¿Cómo qué? Con autoridad. Estaba que como una respuesta a ese lugar con necesidad. Estaba como una bendición para ese lugar. Estaba como un maestro que venía a enseñar, que venía a instruir, que cuando usted pasa por algún evento o usted y yo pasamos por momentos difíciles, nos permite o nos da la oportunidad o nos abre la puerta de oportunidad de poder enseñar a otros, de instruir para que otros que vienen atrás puedan salir más rápidos de un proceso que usted y yo es posible que nos haya tocado más tiempo. Vamos a hablar de Gilgal. En los libros de los reyes, Gilgal se menciona como el hogar de una compañía de profetas. En el texto dice que Elías y Eliseo vinieron a Gilgal y a Betel, y a Jericó y al Jordán. Pero Gilgal, el significado de Gilgal es un círculo de piedras erguidas. Y es bastante posible que haya habido más de un lugar llamado Gilgal. Y aunque hay varias opiniones al respecto, comúnmente se considera que es un lugar diferente del que estaba involucrado Josué,
y se ha identificado como un pueblo en específico. Pero en el significado del libro de los reyes podemos ver que hay lugares donde lo tratan como con santidad, ese lugar Gilgal. ¿Por qué? Porque sugiere que son unos círculos de piedras y le han dado como un valor religioso. Pero Gilgal realmente, ahí en Gilgal, en el libro de Josué, habla cómo fueron circuncidados los hijos de Israel. Y nos da una referencia primero de qué, de Gilgal y la carne. Gilgal representa la eliminación realmente de la carne. ¿Por qué? Porque vemos que fueron circuncidados para hacer que una nueva generación que había crecido en el desierto y que se le iba a eliminar la carne de su corazón para que pudieran entrar en plenitud a la tierra prometida. Y eso fue lo que sucedió. Y en el segundo punto que podemos ver a un Gilgal que nos saca del mundo. Pero en este primer paso vemos la plenitud hacia el mundo celestial. Es decir, eliminar la carne en nosotros, a esto lo llamamos un proceso de ¿qué? De santificación. Esto nos habla de una obra de separación de la cruz, de la eliminación del cuerpo de la carne y de la eliminación de nuestro yo. Es despojarnos de nuestra vestidura antigua, es despojarnos de lo que somos realmente y darle la oportunidad a Cristo de hacernos alguien nuevo. ¿Qué dice Efesios? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de qué? De un nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. En la vida de todo ser humano hay una pasada manera de vivir antes que lleguemos a Cristo e incluso si hemos crecido en un hogar cristiano, conociendo al Dios Todopoderoso desde la niñez, siempre habrá algo que ha crecido con nosotros, que está dentro de nuestra naturaleza carnal, que no es parte de Dios. Y Dios necesita quitar esa naturaleza carnal de nosotros. ¿Para qué? Para abrir la oportunidad a Dios de crear en nosotros un nuevo nacimiento en cada área de nuestra vida y llevarnos a ser un hombre o una mujer con la esencia de Dios. ¿Qué es lo primero que quita? Quita los deseos engañosos. Hay deseos engañosos en nuestro corazón. Todo creyente o toda persona tiene una lucha continua con su carne y hay que reconocerlo. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Y estos deseos pueden vencerse ¿cómo? Con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el aprendizaje que tuvo Eliseo con Elías en Gilgal? Destruir la carne. Y estaba allí en su escuela de profeta como maestro dando instrucciones e iba a destruir las obras de la carne de sus discípulos, así como un día él lo aprendió de sus maestros. En Gilgal, el segundo punto que podemos ver allí en el propio día que venció Eliseo de la mano de su maestro Elías fue el mundo, con directrices de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial. Y dice que allí se dice que el oprobio de Egipto fue removido en Gilgal. ¿Qué era el oprobio de Egipto? Si Egipto es un tipo de mundo, ¿qué es lo oprobio del mundo? Debido a que es afrentado el pueblo de Dios por el mundo, debido a la inconsistencia del mundo. Lo más común sobre lo que el mundo está listo es al avanzarse para hacer que un hijo de Dios se eche para atrás en inconsistencia. El mundo quiere que nosotros deseamos sus cosas para que no deseemos las cosas de Dios. Y dice la escritura que había grande hambre en la tierra. ¿Qué es hambre? Hubo escasez en la tierra. ¿Qué es hambre? ¿Qué es escasez? La hambre es una necesidad de comer. Hambre es ganas y necesidad de comer, apetito o deseo ardiente por algo. Lo dice un diccionario normal. El hombre, por necesidad, hace muchas cosas, tanto legítimas y a veces ilegítimas, correctas y también incorrectas. Y lo podemos comparar todos los días de nuestra vida. Tenemos necesidades y hambres legítimas y otras que no son muy legítimas. Espiritualmente podemos mencionar que también puede haber un hambre espiritual, que es la necesidad de poder llenar o saciarnos con el alimento que nutre nuestro espíritu. Y ese hambre también puede traer una necesidad de desnutrición espiritual.
nosotros ¿cuáles son nuestras necesidades? Nosotros tenemos necesidades y tenemos hambre de Dios o hambre ¿de qué tenemos hambre? ¿Cuál es nuestra necesidad? Tenemos que posicionarnos en nuestras necesidades. Y ahí la Biblia dice que iba a haber una gran hambre espiritual, lo dijo el profeta Amós. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. También podemos tener en algún momento de nuestra vida esa desnutrición espiritual que solo puede ser llenada por la palabra de Dios. En el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Recuérdate a ti mismo cuánto te ama Dios, cuánto más tú entiendas, o usted y yo entendamos cuánto nos ama Dios. Nosotros vamos a querer amarlo, vamos a tener hambre de Él, vamos a querer tener comida saludable, tanto natural como espiritual. Ser un ser espiritual que pueda permitir que el Dios Todopoderoso nos llene, porque a veces podemos tener agujeros en forma de Dios en nuestro corazón, que solo nos puede llenar cuando intentamos llenar nuestra vida del salario, con estatus, con éxitos, con pasiones, con posesiones, con poder, con prestigio, o cualquier cosa que no sea Dios. Eso no nos traerá una satisfacción completa. Entrar en la palabra de Dios todos los días, la Biblia es el alimento de nuestra alma. El apetito está influenciado por quienes nos unimos. Si sales con personas que solo se preocupan por la palabra de Dios, querrás leer la palabra de Dios. Si estás en grupos de política, eso es lo que te va a interesar. Si sales con personas que solo se preocupan por los deportes, eso es lo que va a interesar. Únete a un grupo pequeño o en una iglesia, en una comunidad para recibir el apoyo, porque de lo que ellos hablan y de los que tengan hambre con quien tú te asocias, tú tendrás hambre. ¿Qué dice el proverbio? Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Es por ello que los hijos de los profetas estaban siempre juntos, en comunidad, compartiendo, estudiando la palabra, buscando instrucción de un verdadero hombre de Dios. Los discípulos de los profetas eran llamados hijos. Estos hijos de los profetas formaban un grupo como especial. Ellos se ayudaban los unos a los otros. Estaban levantando esa comunidad. Eran maestros de la palabra. Era un grupo de hombres fieles a Dios que eran instruidos y guiados por un profeta importante para preservar puro el pacto de Dios con Israel y para servir al pueblo de Dios bajo la dirección de su profeta líder, que en ese momento era el profeta Eliseo. Y miren lo que dice el versículo 39. Y salió uno. ¿Cuántos dicen? Uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Este versículo de la Biblia es una metáfora de cómo Dios nos provee incluso cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Y en el versículo 40 dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Como cabeza espiritual de los hijos de los profetas, Eliseo fue llamado con frecuencia, aparentemente, para usar poderes en beneficio de las personas que estaban a su alrededor, los poderes sobrenaturales del Dios omnipotente, omnisciente, de un Dios todopoderoso. Él en varias ocasiones rescató a muchas personas de enfermedades graves y aún de muerte. Y en este versículo 4 podemos ver aún la curación de este potaje nocivo que estaba sucediendo. El siguiente milagro relatado de Eliseo tuvo lugar donde en una hambruna, cuando el profeta estaba visitando esa escuela allí en Gilgal. Era uno de sus recorridos regulares en la tierra. Él estaba literalmente
convencido de que iba a volver a ese lugar simplemente a entregar de lo que tenía. Los hijos de los profetas se desplegaban por los alrededores en busca de frutas o verduras silvestres para poner eso en el guiso. ¿Y cuántas personas fueron a buscar cuando ellos se quedaron estudiando la palabra? Una persona, y la olla estaba envenenada. Tenemos que ver de qué nos estamos alimentando. Proverbios 15:14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. La muerte espiritual viene como consecuencia de ingerir cosas que nos envenenan, que nos hacen mal. Muchas veces pretender mejorar la palabra de Dios con ideas nuevas, lo único que consigue es adulterar la leche espiritual y hace que nosotros podamos estar en doctrinas incorrectas. Eso hablando de la palabra, pero inconsciente o conscientemente e involuntariamente el veneno se había introducido en la olla y era un efecto mortífero para los hijos de Dios, o en este caso para los hijos de los profetas. Así ocurre muchas veces en nuestra vida. Hay momentos que alguien puede llegar y vamos a irnos a la esquina de inconscientemente, sin no tener mala voluntad, y colocar veneno en nuestros alimentos. Qué bueno es contar con otros que puedan advertirnos, ¿verdad?, de lo que nosotros no estamos viendo o no tenemos conocimiento, porque dice la Biblia que él no sabía y por eso había seleccionado ese tipo de alimento. Contar con alguien que tenga el conocimiento correcto o con la verdadera autoridad de parte de Dios y que introduzca la harina en Cristo, que es Cristo, en nuestro potaje, para curar el veneno y mantenernos con vida. Hay circunstancias en la vida que tendrá que venir Cristo a nuestro potaje para descontaminar nuestro alimento. La historia de la iglesia se encarga de enseñarnos, pero hay momentos que pueden existir también falsas enseñanzas dentro de la iglesia y aún fuera de ella. ¿Por qué? Porque se introduce el mundo, porque se introduce un pequeño veneno en el potaje de la iglesia y puede contaminar a muchos. Uno, como dice la Biblia, como está reflejando el versículo 4, uno puede contaminar a muchos. Y es un veneno con porciones pequeñas que puede quedar ¿qué? Un resultado mortal. Hay muchos ejemplos, la nueva era, uno de ellos. Hay cristianos hablando de energía, de colocándose algunos amuletos en el cuerpo, objetos en su casa. Esos son venenos, pequeños venenos en el potaje de su vida. Y sabe, no hay algo más peligroso que alguien que esté entre el grupo cristiano o entre su comunidad o alguien que está buscando a Dios, pero no hay algo más peligroso que alguien que entre en ese grupo, ya sea por ignorancia o por tantas circunstancias, que esté lleno de veneno letal y que esté contaminando. Hay momentos que estamos consagrados, hay momentos que estamos limpios, que estamos puros en santidad, y llega alguien que viene con su veneno letal a destruirnos. Gloria y honra a Cristo que viene con su pan de vida a descontaminar y a salvarnos de una muerte tanto natural como espiritual. Y trae el antídoto para el veneno que fue colocado en nuestro potaje y lo saca por completo y nos devuelve la vida y nos libra de la contaminación. Para serle sincera, si hay algo que hoy diariamente le pido a Dios es que me libre a mí y a mi familia. Es del veneno letal de la contaminación, de personas que puedan venir a contaminar nuestro potaje. Mire que aquí dice uno, es decir, una persona basta para traer el veneno que puede contaminar una olla grande y que es el alimento interno o el alimento para otros o para muchos. Y de hecho pienso en personas que jamás hubiese dejado que colocara una chispa de su veneno destructor, de su veneno letal en mi vida y en la vida de mi familia. Jamás lo hubiese permitido. Tenga mucho cuidado quién se le acerca y mucho más si usted está limpio, si está santificado, si está consagrado,
Si está sin una mancha en su vestidura, seguro vendrá alguien que va a querer contaminarlo. Gloria a Dios y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Dios Todopoderoso puede quitarnos de nuevo esas vestiduras y volvernos a colocar la vestidura de santidad que viene de Él, el proceso de santificación que viene por medio de Cristo, y volver a limpiarnos y dejarnos no solo como estábamos, sino aún mejores. Esto no quiere decir que yo lo estoy invitando a ir al pasado, sino a tener aprendizajes a sus experiencias y de las personas que vinieron a su vida a traer veneno, y que sea para usted un territorio conquistado. Le quiero contar una anécdota. Hay un ejemplo, hay un video que se hizo viral, el cual a mí en particular me hizo reír mucho, pero me ministró también. Y luego vi hasta psicólogos aplaudiendo su respuesta y hubo mucho análisis por ese video tan sencillo pero tan profundo. Y fue un video que se le hizo una pregunta a un joven, y voy a parafrasear la entrevista, y si usted tiene, le dijeron, si tú tienes una máquina del tiempo y puedes ir al pasado, ¿a dónde irías? Le preguntaron. Y él respondió muy sabiamente, a mi parecer, y bueno, y al parecer de muchos, ¿a son de qué? ¿A buscar a quién? ¿Para qué voy a ir yo para allá? Y el apóstol Pablo dio una respuesta bíblica hace muchos años atrás, antes de ese joven. En Filipenses 3, 12, 14, dice, no lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, no mirar atrás, seguir adelante, soltar el pasado. Lo más sabio que un ser humano puede hacer, y estoy totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo y con este joven, es no ir al pasado. En algún momento nos va a dar hambre, y esa hambre va a ser legítima, la necesidad que va a tener nuestro cuerpo para vivir en este mundo, y el hambre por Dios. ¿Y por qué? Pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a comer. ¿Sabe? No hay un momento más vulnerable en el hombre o en el ser humano que es cuando tenemos hambre o tenemos alguna necesidad. Usted tiene una necesidad de tener un hijo, ha pasado muchos años y no ha tenido hijos. Cuidado a quien se lo pide o qué métodos hace para tener ese hijo. Usted tiene baja autoestima. Cuidado a qué imagen usted quiere convertirse desde esa hambre y esa necesidad que tiene. Usted tiene muchos años solo o sola, tiene soledad. Cuidado quien le ofrece en ese momento de hambre y necesidad, amor y compañía. Usted tiene hambre de éxito, y mucho cuidado quien le ofrece un negocio o quien le ofrece una asociación. Usted tiene la necesidad y hambre de un milagro. Cuidado a quien idolatra y a quien convierte en su ídolo porque usted cree que le cubrió esa hambre o esa necesidad. Cuidado con el veneno o el alimento que va a comer. El alimento que llena nuestra vida en ese momento puede ser engañoso, y desde la esquina de la necesidad lo podemos comer, y tendremos que gritar como gritaron los hijos de los profetas al Dios Todopoderoso. Hay muerte en la olla. Gritar viene del latín kiritare, llamar en auxilio. Busque siempre estar con un varón o una mujer de Dios, que en estos momentos de contaminación pueda introducir a Cristo en su potaje, que le instruya y lo lleve a Cristo al pan de vida, y no lo deje solo con ese veneno en el potaje. Mire al cielo, que dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
que dice el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios y el único medio de salvación para el mundo. Él es el único que puede salvarnos. Y en el versículo 41 dice, él entonces dijo, traed harina, cuando ellos gritaron, cuando manifestaron que eso tenía muerte, que estaba envenenado, que la olla representaba muerte. Y dijo, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. La harina con que se prepara la ofrenda de flor de harina representa a Cristo como alimento para Dios y ¿para qué? Para el hombre. Esta ofrenda tipifica plenamente a Cristo en su humanidad, pues la harina fina representa a Cristo. Lo que el profeta lanzó sobre lo contaminado fue a Cristo. La harina es un trigo que molido. Cristo Jesús es el trigo que fue molido, hecho harina por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para no solo justificarnos y salvarnos, sino santificarnos, consagrarnos, descontaminarnos de ese veneno letal. Para que la olla de nuestra vida no se contamine ni envenene a otros. Hay que meter a Cristo, su presencia, su palabra, lo que Él es. Después que puso la harina, no hubo más mal en la olla. La verdadera sanidad del alma, de la mente, del cuerpo, del espíritu, viene por medio de Cristo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. El ministerio de Eliseo libera la comida del Mesías para remover el veneno de los profetas de Gilgal. Aunque cometamos errores mortales, Dios cuida de nuestra vida. Pidámosles a Dios que sane nuestro alimento, nuestra vida por medio de Cristo, que es nuestro pan de vida. Cuando clamamos a Cristo, cuando clamamos a Cristo con ese grito que viene desde dentro, con un grito de auxilio, que en nuestro potaje hay muerte, Él vendrá a nuestro encuentro como pan de vida y hará una separación. La santificación es sinónimo de santidad y la palabra griega para ambos significa separación. Una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Esa es la primera. Segundo, una santidad práctica o progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Los dos aspectos de santificación. La santificación en cuanto a la posición, ser apartados para Dios, nos da una posición lejana a lo profano, a lo mundano. Esto cambia nuestra posición, pero no nuestra naturaleza interior. La santificación en cuanto a la manera de ser es ser saturados con la naturaleza santa de Dios para ser santo interiormente en nuestra naturaleza como el propio Dios. El proceso de la santificación. Dios nos santifica por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en 3 pasos. Antes de creer en Cristo, el Espíritu de Dios nos santifica al convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y de ese modo, induciéndonos a que nos arrepintamos ante Dios, a obedecer a Cristo y recibir la redención de Cristo. Cuando creemos en el Señor y somos somos separados del mundo para Dios por su sangre redentora. Y Dios nos traslada de Adán a Cristo y de ese modo nos santifica. Después que somos regenerados por medio de nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros continúa santificándonos en cuanto a nuestra manera de ser durante toda nuestra vida cristiana, impartiendo diariamente en nosotros su vida, su pan, su naturaleza santa, hasta que todo nuestro ser, espíritu,
alma, cuerpo y aún nuestra mente sea santificado. Aunque usted no lo crea, Cristo tiene la capacidad de descontaminarnos de tal manera, de transformar nuestra vida por medio de su justificación, de su santificación y cambiarnos de muerte a vida y hacer que nuestros ropajes sean transparentes, blancos, cristalinos y borra todo nuestro pecado y todos nuestros errores. Ahora vamos a continuar en el versículo 42, donde el profeta Eliseo dio a una multitud alimento. Y dice, sí, vino entonces un hombre balsalista, el cual trajo al varón de Dios panes de qué? De primicia. Y eran cuánto, eran 20 panes de cebada y trigo nuevos en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y el versículo 43 dice, y respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero volvió a decir, ¿qué dijo? La dimensión de la fe, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová conforme de la palabra, comerán y sobrará. Qué bonito que este hombre balsaliza, en hebreo Señor de la sal, quien a pesar del hambre extrema que estaba siendo especificada ahí en la palabra, no suspendió el ofrecimiento de las primicias al Señor. Y muy bien pudo haber ofrecido solo eso a su familia, pero él lo llevó a los pies de Dios. Desde la esquina de nuestra escasez todavía nosotros podemos ofrecer primicias a Dios. Todo lo que nos llegue a la mano puede ser un olor de ofrenda para Dios. Dios aprobó y honró la ofrenda, aumentándola y empleándola ¿para qué? Para sostener al profeta y también para alimentar a los discípulos. Qué privilegio que aunque podamos tener escasez, nosotros podamos ser instrumento de bendición para otros. Pedro también lo dijo una vez, de lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Siempre tendremos algo que dar. Siempre hay un depósito que nosotros tenemos que podemos bendecir a otros. Y él trajo sus panes de primicia y sus panes de cebada. Y este pasaje está muy relacionado con el registro en los evangelios respecto al milagro de Jesucristo sobre la multiplicación. En los evangelios de Mateo, en su capítulo 14, en Lucas, en su capítulo 9, en Juan, en su capítulo 6, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Jesucristo usaba cosas inesperadas para enseñarnos grandes cosas, grandes obras y sobre todo su poder y la compasión y el amor que Él tiene sobre la humanidad. Si usted está en una situación que parece imposible, la Biblia dice en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Cualquiera que sea la situación, si necesitas un milagro, dale a Dios lo que tú tienes. Y Él multiplicará y hará cosas imposibles más allá de lo que podemos soñar o imaginar, porque Dios es un Dios de milagros. Y qué impresionante, los milagros de este capítulo son todos milagros de qué? De misericordia. El primer y el último consistente en la multiplicación de alimentos, tanto con la viuda como con estos hijos de los profetas, y por lo tanto pertenece a la misma clase. Así que vemos a nuestro Señor Jesucristo allí en la multiplicación de la comida, en los tiempos también del profeta Eliseo. Y en el versículo 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. ¿Conforme a qué? A lo que dice la palabra. La palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando Dios se hace presente en nuestra necesidad, trae multiplicación sobreabundante en todas las áreas de nuestra vida. Él, dice la Biblia, que es la plenitud de todo en todo. Algunos han dedicado su vida a la búsqueda de una fuente de juventud, un agua milagrosa que les brindaría vida eterna, buscando éxito, satisfacción, felicidad, multiplicación de paz, multiplicación. No, solo Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, puede multiplicar nuestra vida. Desde la esquina de cualquier escasez que usted y yo tenga, solo Él puede multiplicar y llenarnos en su plenitud de todo en todo. Pruébelo.
Pruebe cualquier área de su vida en Él y verá que Él llegará a cambiar su historia. Jesucristo, en Él desarrollamos nuestro interior y en nuestro interior Él correrá como una fuente viva que nos satisfará eternamente y nuestra sed y nuestra felicidad y nuestra paz y nuestra vida estará sustentada en Él. No importa que no tengamos nada, al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Él será el suministro total de nuestra vida. Y qué hermoso que el profeta dijo, porque Jehová así lo ha dicho, porque lo dice su palabra. Lea la palabra de Dios, lea sus promesas y en cada circunstancia y en cada situación diga, porque la palabra lo dice, porque Dios así lo ha dicho y así será. Desde Génesis a Apocalipsis, todas sus promesas serán un sí y un amén para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo y para cerrar es importante reconocer que el profeta Eliseo vivía en tiempos y circunstancias bien fuertes. Él vivió durante un reinado de 3 reyes del reino del norte, 3 reyes malvados que no se apartaron del pecado de sus padres y que provocaron la ira del Dios Todopoderoso. Y había muchísima contaminación religiosa y política en el reino del norte y había momentos muy turbulentos y difíciles en ese tiempo y llevaron a la destrucción y a la cautividad a ese pueblo. Era un tiempo en que el verdadero pueblo de Dios, el pueblo fiel, el pueblo santo, los que amaban a Dios, los que amaban el pacto de Dios, sufrían en medio de una nación apóstata y rebelde que se había apartado totalmente de la moralidad y de Dios, del Dios verdadero, para ir tras el pecado, para ir tras la idolatría, la desobediencia y la inmoralidad. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes comenzó con una necesidad y el poder de la multiplicación. Después continuó con la fe de la tsunamita fue dimensionada, que logró una recompensa, una bendición sobre la esterilidad y sobre la muerte. Y después en su final vemos igual que Dios nos contamina y que nos multiplica. Definitivamente es un capítulo con purificación, con santificación, con milagros de multiplicación. Vemos a un profeta y 5 milagros. Vemos a un Dios sobrenatural. Y le hago el resumen de lo que estaba viviendo el profeta Eliseo, porque muchísimas veces creemos que las circunstancias que estamos viviendo nosotros y cuando se dieron esos eventos sobrenaturales o esos encuentros de Dios con el profeta Eliseo y la necesidad de cada persona que él visitó, podemos pensar que está muy lejano de nuestra necesidad. Ellos estaban también en un tiempo de turbulencia, pero de igual forma Dios se glorificó en sus vidas. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor. Hoy levantamos mano santa delante de ti para darte gracias. Hoy te glorificamos y exaltamos tu nombre. Hoy reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores, que eres el Santo de Israel, que eres la estrella de la mañana, que eres el Príncipe de paz, que desde principio a fin tú tienes el poder para abrazar a la viuda, para tener cuidado de los hijos, para llegar, Señor, y construir un aposento en nuestro hogar, para traer recompensa y traer bendición sobre la esterilidad, sobre la muerte, sobre la escasez. Tú eres un Dios que puede ayudarnos a llevar una vida plena. Hoy te invitamos a nuestra vida, te invitamos a nuestras necesidades, te invitamos a nuestras contaminaciones, te invitamos a todo lo que somos, porque hoy nos tomamos de tu mano derecha, de tu mano de justicia, de tu mano de favor, creyendo que tú cambiarás la historia de nuestra vida y que tú serás el poderoso gigante que irá delante de nosotros con su justicia y enderezará nuestra senda y enderezará nuestro camino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana.